En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Espero que hayan pasado una bendecida Semana Santa y sobre todo que hayan tenido la oportunidad de participar presencialmente en cada una de las celebraciones que se ofrecieron en sus parroquias y en sus comunidades. Hoy, después de haber pasado la Semana Santa, volvemos con nuestras reflexiones dominicales. Y el pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta es San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Un pasaje del Evangelio que en parte de los versículos 19 al 23 lo volveremos a encontrar en el domingo de Pentecostés, el día en el cual podremos subrayar que desde la resurrección del Señor Jesús ofrece a sus discípulos las primicias de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal, con dos dones que la comunidad recibe como fruto de la misma resurrección: el Espíritu Santo y el sacramento de la reconciliación. Porque en el día de Pentecostés se verán aún más palpables en la comunidad cristiana estos dones cuando salgan a anunciar a Cristo que ha resucitado, cuando la valentía inunde su corazón y se atrevan a anunciar la verdad del Evangelio, anunciando la reconciliación con Dios como medio para la salvación y con el poder del Espíritu Santo que estará con ellos. Pero bueno, por hoy domingo, en síntesis, el pasaje del Evangelio nos presenta dos apariciones del resucitado en el cenáculo, el lugar donde la primera comunidad de los discípulos estaba reunida por miedo a los judíos. Ciertamente, el lugar de reunión o de oración no podía ser más la sinagoga, ya que al ser seguidores del Señor Jesús, seguramente fueron expulsados y excomulgados de la comunidad judía. Por ello, en el pasaje del Evangelio de hoy, los encontramos en el cenáculo, una casa particular, y estando recluidos y a puerta cerrada. Aquí quiero abrir un paréntesis para una curiosidad. Estas dos apariciones se realizan en día domingo, lo cual viene a indicar que desde el momento de la resurrección, los discípulos, aun siendo judíos, ya no tendrán que reunirse más como comunidad en día sábado, con la obligación de guardar ese día, sino más bien ahora el día de la comunidad cristiana es el domingo, el día considerado del Señor. Desde aquí se entiende por qué para nosotros el domingo es el día más importante de la semana y por qué es el día que hemos de dedicar para estar con el Señor, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, donde se hace verdaderamente presente. Decía entonces, mis hermanos y mis hermanas, que el pasaje del Evangelio de hoy nos presenta dos escenas diferentes en las apariciones del resucitado. Y la diferencia sustancial es que en una no se encontraba Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, mientras que en la otra sí estaba el apóstol. En la tradicional interpretación de estas escenas, podemos colocar a Tomás como el modelo de los que dudan en Cristo, tanto de su divinidad como de su humanidad, pero que luego, al tener un encuentro personal con Él, se convierten sin reservas y no dudan más en profesar su fe con amor y valentía, incluso hasta dar su propia vida. Por ello, esta experiencia personal del apóstol es necesaria también en cada uno de nosotros para que vivamos nuestra fe con amor y valentía. Tomás entonces nos enseña que es necesario pasar de la incredulidad a la fe, pero que este cambio no es posible sin tocar con sus propias manos, con su propia vida, las heridas del resucitado. Es decir, adentrarse en el misterio de amor que se realizó en la Pascua. Misterio
que se actualiza diariamente de diferentes maneras y por diferentes caminos, pero sobre todo en el contacto personal con el Señor Jesús en la Eucaristía, y que nos ayuda también a nosotros a dar ese paso de fe que se vuelve muy necesario. En el Evangelio de hoy, entonces, observamos que tras la muerte humillante por crucifixión del Señor Jesús, sus seguidores, sus discípulos, quedan desconcertados, huyen o se esconden donde pueden. Están aterrados, llenos de miedo, porque creen que los van a atrapar y que van a seguir el mismo destino que su maestro. Es en este clima de pavor y terror que sucede un hecho insólito. El Señor Jesús no está muerto, aparece vivo, ha resucitado, como lo había predicho durante su ministerio público. Y sus primeras palabras dirigidas a los discípulos son las siguientes: la paz esté con ustedes. Palabras que repetirá 3 veces sobre sus discípulos, 2 veces el primer domingo y la tercera vez el domingo, donde sí estará Tomás el apóstol. Y aquí quiero basar la reflexión del día de hoy en esta palabra: la paz esté con ustedes. En primer lugar, podemos decir que la paz esté con ustedes no es un simple saludo o un deseo solamente de paz, un deseo de que todo vaya bien, sino más bien es un don, un regalo, un don que viene de la resurrección y que produce diferentes frutos, produce otros frutos a la paz. Así entonces, el primer saludo quiere comunicar sobre todo serenidad y seguridad. El resucitado trae la paz como un fenómeno interior constituido del amor y del perdón de Dios, que da certeza y seguridad de que nuestras vidas están en las mejores manos, es decir, en las manos de Dios. Ciertamente, con esto que digo, no quiere decir que no habrá ausencia de conflictos o una desaparición de los problemas, sino más bien la paz se desarrolla como fortaleza y templanza en los momentos difíciles. El segundo saludo viene particularmente como un don que genera valentía y coraje, porque la paz como don viene dada a los discípulos antes de conferirles una misión en particular. La obra de evangelización del Señor Jesús no concluye con su resurrección y su ascensión en el cielo. Es decir, su misión en esta tierra, su ministerio público, ha finalizado, pero no ha concluido. Serán ahora los discípulos quienes tendrán que retomar esta misión y anunciar a todo el mundo la buena nueva del Evangelio, la buena noticia de la salvación. La paz, entonces, es necesaria porque se presenta como la certeza de que la compañía del Señor Jesús siempre estará con ellos en toda obra de evangelización. Esto lo confirma el soplo del Espíritu Santo que viene sobre ellos. Es decir, el Señor Jesús les habilita para cumplir esta obra misional con la gracia que viene del Espíritu Santo. De nuevo les está diciendo que no se preocupen, que tengan paz, que vivan en la convicción de la presencia continua de Dios en sus vidas. Presencia que les ayudará no solo a anunciar el Evangelio, sino también a ser ministros de la reconciliación. Dios mismo atraerá a todos hacia sí por medio de sus apóstoles, los cuales, como ministros de la reconciliación, serán el puente entre Dios y los hombres. De allí también entendemos que las palabras del sacerdote, al perdonar los pecados, es la evidencia de que verdaderamente el perdón de Dios lo recibimos y que verdaderamente Dios nos perdona. Y que el Espíritu Santo nos dona todas las gracias necesarias que necesitamos
para la evangelización. Mientras tanto, el tercer saludo de paz ya el Señor Jesús lo da a sus discípulos con la presencia de Tomás, y viene a indicar que el Señor Jesús verdaderamente ha salido victorioso en su combate contra el mal, contra el pecado, contra la muerte. El don de la paz se manifiesta en la veracidad de la resurrección y en la invitación a Tomás de abandonarse en las heridas del crucificado, heridas que se produjeron en el amor que el Señor Jesús quiso manifestar a sus discípulos y por ende de manifestar a cada uno de nosotros. Un amor hasta el extremo, un amor hasta dar su propia vida por nosotros. El Señor Jesús entonces le ofrece sus heridas que después de la resurrección no han desaparecido. El resucitado es el que está vivo para poder amarnos siempre como crucificado. Es una entrega continua, es un entregar su vida por nosotros como cuando estaba en la cruz, siendo esta, mis hermanos y mis hermanas, una entrega continua y eterna. Es decir, un amor que se derrama continuamente sobre nuestros corazones, un amor que es eterno por parte de Dios. La paz, entonces, se manifiesta como el camino seguro para el encuentro con el resucitado. O más bien, o digamos, de igual manera, surge la paz en nuestro interior como esa seguridad de que verdaderamente nos hemos encontrado con el Señor Jesús resucitado. Tomás no había creído en el testimonio de los discípulos. Ahora le toca a él, de primera mano, entrar en diálogo con el resucitado y darse cuenta que verdaderamente había resucitado. Es ahí donde esa turbación, es ahí donde su falta de fe, es ahí donde aquellos miedos que tenía, aquella incredulidad desaparecerá. Y la paz en su corazón le dará la certeza de que verdaderamente Cristo ha resucitado. Porque el Señor Jesús ha regresado por la fe de este discípulo. Es decir, para el Señor Jesús era importante que el discípulo tuviera fe y que tuviera la confianza de haberse encontrado personalmente con el resucitado. Porque será este encuentro el que marcará la historia del discípulo. A partir de aquí, el discípulo será capaz de anunciar lo que ha visto, lo que ha oído y sobre todo lo que ha palpado. Tendrá la experiencia de sentirse acogido dentro de las heridas de Cristo y desde allí redescubrir su relación personal con Él, para poder también anunciar esta verdad a todo el mundo y para poder anunciar este amor inédito y único que el Señor Jesús tiene para nosotros. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, solamente para concluir, más allá de la experiencia personal del discípulo, también el pasaje del Evangelio de hoy es una llamada de paz, de serenidad y de certeza para cada uno de nosotros, los cuales cumplimos un acto de abandono en la fe a través de creer sin haber visto. Desde este punto de vista se entiende lo que el Señor Jesús dice: bienaventurados los que creen sin haber visto. Es decir, nuestra fe en Cristo resucitado viene a través del testimonio de la Iglesia, viene como una tradición que se nos da por medio de los discípulos, de los apóstoles que se encontraron con Cristo resucitado. Y la Iglesia no nos presenta la resurrección a base de teorías o demostraciones científicas, jamás lo hará, sino nos presenta esta fe en la resurrección, en la confianza incondicionada de creer con seguridad aquello que no se ve,
de hacernos conscientes de que todas las veces en las cuales creemos es un acto de abandono y de confianza. Y de que muchas veces este acto de abandono y confianza se realiza en la propia oscuridad, pero que aún a pesar de eso se confirma esta experiencia de fe cuando unidos a Cristo en su resurrección nos transforma, nos cambia, nos convierte, nos hace personas diferentes, personas felices, personas convencidas de la resurrección, personas sin miedo, personas que somos capaces de anunciar que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la paz es un signo de que el corazón sabe que la resurrección es real y que sobre todo nosotros caminaremos también el sendero de la resurrección. El corazón lo sabe, no puede negarlo. Es allí en lo íntimo de nuestro ser que decimos: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, como manifestación de que el resucitado vive en nosotros, que vive en nosotros en el amor que nos manifiesta cada día. Hasta aquí la reflexión del Evangelio del día de hoy. Espero que les sea de mucho provecho, mis hermanos y mis hermanas. Que Dios les bendiga. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y si les gustó este video, esta reflexión, aun cuando ha sido un poco larga, les pido de favor que le den me gusta al video, que le den me gusta al canal y que lo compartan con sus seres queridos, con sus seres amados. Mi única intención es transmitir la buena noticia del Evangelio, la buena noticia que es salvación para todos. Y si estamos creando una comunidad en este canal, todo sea para gloria de Dios y para santificación nuestra. Les abrazo de corazón, Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.